Ávila. Este es su servicio becario, Doc. No pueden darle servicio becario en horario de clase. Pues no sé, dice que está en internacionalización. ¿Quién es el que está ahí con usted? Ajá, el que siempre se sienta al lado mío. En horario de clase nos hacen ir a servicio becario. Sí, bueno, a mí también se me hacen hacer servicio becario cuando estoy. A ver, me encontré al que se junta con ustedes muy chaneado, hasta se bañó. Hasta el que está allí con ustedes, el güerito flaco. ¿Cómo? Sí, lo vi de corbata y hasta se blanqueó un poco, como que se talló con piedra pómex y todo. Y me dijo eso que estaba ahí en el arombo, que una cosa no sé qué, de servicio becario. Pero no creo, no me suena lógico que te llamen en horario de clases a hacer servicio becario. Luego sí. Sí. O sea, tengo amigos que sí los han llamado de que estamos en clases y de que vayan. A ver si la prioridad es que vayas a tu clase. Buenos días. Buenos días. Yo por eso no voy a servicio. Bueno, entonces, les paso la lista para fíjate, a ver si yo ya no porfa el monitor. Está en rojo todavía, doctor. No será por el huracán que está en alerta roja. ¿Todavía sigue en rojo? Rojo, doctor. Ya va a cambiar. Verde. En diagnósticos de laboratorio, creo. Ahí. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es lo que tenemos que conocer de lo que es el diagnóstico de la hepatitis B? Pues ya sabemos, ¿no?, que como médicos de atención primaria, dentro de lo que es el panel viral, lo que tenemos que observar es que haya presencia de antígeno de superficie y saber que contamos también ya pues con mayor facilidad de la detección del DNA del virus por medio de la polimerasa, de la reacción de cadena en polimerasa transcriptasa inversa. Entonces, el antígeno de envoltura y el antígeno de superficie, así como el PCR para detectar el DNA del virus de la hepatitis, son las herramientas que contamos como médicos de atención primaria para hacer, desde el punto de vista serológico, el diagnóstico de hepatitis B. ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el primero en aparecer? El antígeno de superficie, y ese es el que deben de tener ustedes presente. La siguiente forma. Esto siempre se los muestro, lo dejo todavía porque por ahí mandé unas 2 preguntas al banco del gastro, que a lo mejor por ahí les salen en el departamental. Metí 2 casos clínicos donde la paciente tiene solamente anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. Y si ustedes se fijan, el paciente vacunado y el paciente curado va a tener anticuerpos contra el antígeno de superficie. Pero ¿qué pasa en el paciente curado? En el paciente curado tiene que haber tenido también más anticuerpos, como lo que
que es anticuerpos contra el antígeno de envoltura. Si ustedes les ponen un caso clínico de una paciente o de un paciente que le hacen un panel viral y que lo único que tiene presente son los anticuerpos contra antígeno de superficie, ¿qué quiere decir? Que es un paciente que está vacunado, ¿sí? Para tener antígeno de superficie o haber desarrollado el cuadro clínico, vamos a tener anticuerpos no nada más contra el antígeno de superficie, sino con el antígeno de envoltura. La única forma que yo tenga en el panel solamente anticuerpos, ojo, anticuerpos contra el antígeno de superficie es que estoy vacunado. Si yo desarrollé la enfermedad, voy a tener también anticuerpos contra el antígeno de envoltura y contra lo que es el antígeno de la cápsula o el antígeno C. Pero si solamente les ponen, en el caso que nada más tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie, es que solamente tiene vacuna, ¿de acuerdo? Por si les brinca por ahí ese caso clínico. ¿Qué es lo que nos dice esto? Si ustedes se fijan, ven, antígeno de superficie positivo es un paciente que probablemente esté en un periodo de incubación o una fase presintomática, o que está en la etapa inicial, es una hepatitis aguda. Si persiste el antígeno de superficie por más de 6 meses, es un paciente que tuvo una hepatitis B que evolucionó a cronicidad, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que se lleven a casa es esto. Si nada más tengo anticuerpos contra el antígeno de superficie, es que estoy vacunado contra la hepatitis B. ¿Por qué? Pues porque son virus atenuados que sacan y lo único que forman la vacuna a través de lo que es el antígeno de superficie. La siguiente, ¿cómo se trata la hepatitis B? Realmente la hepatitis B aguda, hasta el momento no hay ninguna indicación precisa por parte de la FDA o de la OMS. Solamente aquellos pacientes que están desarrollando un cuadro muy severo o un cuadro muy sintomático, se recomienda utilizar inmunoglobulina o se recomienda antivirales de acción directa, que así es como se conoce en la actualidad lo que son los antivirales, pues, que tienen acción significativa contra el proceso de la hepatitis B. Entonces se puede administrar hemoglobulina frente a la hepatitis B durante la semana siguiente a la exposición y a los recién nacidos de madres positivas. Pero realmente en el paciente adulto que hace una hepatitis B de leve a moderada es sintomático. Con, sin y a pesar de nosotros, muy probablemente el 90% de los pacientes van a evolucionar hacia la mejoría. Como si el paciente está muy sintomático o tiene comorbilidades, es diabético, es nefrópata, tiene insuficiencia cardíaca, está bajo uso de glucocorticoides, entonces vale la pena a lo mejor ayudarlo con antivirales de acción directa. ¿Y qué es lo que hay más en la literatura? Hay que utilizar la amigudina, hay que utilizar adefovir, dipivoxil y fanciclovir, que son los antivirales que más comúnmente se utilizan. No es área del CEL del médico de atención primaria. Si ustedes tienen un paciente con una hepatitis B severa, que clínicamente esté muy sintomática, lo más recomendable es que se auxilien del gastroenterólogo, del hepatólogo o del médico internista, ¿no? La siguiente, ¿cuál es el tratamiento actual que está vigente para la hepatitis B dentro de los antivirales de acción directa? El más común, porque es el que está dentro del cuadro básico del sector salud, pues tenemos al interferón alfa, que se le aplican 10 millones de unidades cada tercer día o 5 millones de unidades diarios por 16 a 24 semanas. Esto no está recomendado en aquellos pacientes que ya tienen cirrosis hepática y que desarrollaron una hepatitis en una cirrosis de alguna etiología no determinada. En este caso de los pacientes que tienen cirrosis, lo que se recomienda es el adefovir o el dipivoxil, 10 miligramos diarios por vía oral, y que es eficaz en aquella hepatitis crónica que desarrolló cirrosis o que hay resistencia a la amigudina. Pero realmente a la hepatitis B aguda, el tratamiento es
ya evolucionó el paciente con una hepatitis B y ven que tiene persistencia de antígeno de superficie por más de 6 meses, entonces sí hay que tratarlo por el riesgo de que evolucione a cirrosis o evolucione a hepatocarcinoma, y esto es lo que se recomienda. Interferón, adepomil, pivoxil, amibudina, estas son las dosis y este es el tiempo que normalmente hay que darle al paciente, 24 semanas. ¿Cuál es el problema? El costo. Estos 3 medicamentos son caros, ¿de acuerdo? Y en el sector salud, insalubridad, Sedena, ISSSTE, lo único que les ofrecen es interferón alfa pegilado, ¿de acuerdo? La siguiente. Ahora vamos a ver la hepatitis C, que por mucho quizás sea la hepatitis que más evoluciona la cronicidad y en el cual vamos a ver más casos de cirrosis y más casos de hepatocarcinoma celular secundario a la hepatitis C. ¿Qué tenemos que conocer de la hepatitis C? Que igual que la hepatitis B se adquiere por transfusión predominantemente, pero también se puede adquirir por medio de contacto sexual a través de los fluidos. Pero a diferencia de la hepatitis B, donde vemos un poquito más de pacientes que tienen historia de haber adquirido la enfermedad por vía de transmisión sexual, en la hepatitis C, por mucho, era la más frecuente que se adquiría a través de las transfusiones. Se ha ido disminuyendo un poco esa vía de transmisión porque la norma internacional regula que todos los bancos de sangre tengan un escrutinio más específico de lo que le llamamos sangre segura. Cuando ustedes estén en los hospitales, todos los paquetes globulares, todos los concentrados plaquetarios, todo lo que se vaya a transfundir de hemoderivado debe de tener la etiqueta de sangre segura. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se le hicieron todas las pruebas de sífilis, de hepatitis, de paludismo y eso. En la realidad sabemos que no es cierto, sobre todo los bancos de sangre privados o particulares. Perdón. En mi pueblo no había ningún banco de sangre en los hospitales institucionales. Los 2 bancos de sangre que había eran privados. Y yo a veces pasaba y veía pachecos ahí todos tatuados que estaban donando sangre. Ustedes daban 100 pesos. Imagínense, ahorita un paquete de sangre debe andar oscilando entre 9 y 11 mil pesos. El banco de sangre gasta en la bolsita, en la jeringa y 100, 200 pesos que le den al pacheco que va a donar sangre, 300, 400 pesos es lo que le saca, ¿de acuerdo? Pues es un negociazo tener un banco de sangre. La cuestión es pues que les den el permiso. Debe de haber algún hematólogo, un químico farmacobiólogo o algún médico internista que sea, bueno, y ahora creo que los médicos generales también pueden ser responsables de un banco de sangre. Entonces, por mucho, la vía de transmisión de la hepatitis C es post-transfusional, ¿de acuerdo? Pero cada vez hay un poco más de pacientes que adquieren también la hepatitis C a través de lo que es el intercambio de jeringas y por medio de la transmisión sexual. 90% de los pacientes portadores de HIV que son usuarios de drogas parenterales van a tener hepatitis C. ¿Sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Que como médicos de atención primaria, si estamos en contacto con algún paciente que sea portador de HIV y que se alfileree, como dicen en mi pueblo, alfilerear es que se inyecten, aunque no lo crean, no saben lo experto que son para hallarse las venas. En una ocasión a nosotros en el hospital nos llegaban muchos drogadictos que les entraba la malilla. La malilla es cuando no se les pasa el tiempo entre una dosis y otra, o porque no traen dinero, porque no la consiguieron, y empiezan cañón, diaforéticos, taquicárdicos, agitados, y a veces hacen temperaturas hasta de 41.5 grados de temperatura. Nosotros los teníamos que meter en una tina y ponerles cubos de hielo, ¿sí? Porque no había otra manera de bajarles la temperatura. Le decíamos a enfermería que nos enfriaran soluciones salinas y les pasaban las soluciones salinas con riesgo de hacer acidosis metabólica o algunas otras cosas, pero de todos modos si no se los iba a cargar el payaso. Y ya había una tina, como de esas bañeras de antes del oeste, se tenía una tina así a un lado de un cubículo de urgencias y de verdad se les encueraba, se les metía ahí y se les ponía agua con cubos de hielo para bajarles la hiperpirexia que tenían, porque empezaban a tener espasmos y algunos hasta convulsionaban por la temperatura que hacían.
Y en una ocasión había un paciente que no logré yo canalizarlo, la verdad, ya teniendo todas las venas esclerosadas. Él se inyectaba chiva. Chiva es una piedra negra que la ponen en una cuchara, la calientan, se hace líquido la de esa y se le inyecta, ¿no? Imagínense la flebitis. Y no lo pudieron, me dice, doctor, preste para acá. Agarró el punzo y que se da la arpona, se agarró la yugular interna, pero así, a vuelo. Madres. Dije, no, hombre, Camps, enséñame, hijo. Serio, de verdad, o sea, ya, yo creo que ya es la desesperación y no tienen venas, que ellos ya se buscan, quién sabe cuándo. Yo creo que ya también tenía esta esclerosis. De todo no se peló el pobre, ¿no? Pero no por el arponazo, porque le agarró a la primera, se agarró la yugular interna, ¿sí? Entonces, es importante, pues, que ustedes sepan, si el paciente tiene HIV y usa drogas, busquen, háganle una prueba para detectar virus de la hepatitis C en estos pacientes, porque se intercambian las jeringas, hay mucha promiscuidad entre ellos y entonces es muy fácil que se transmitan el virus. La siguiente, entonces la importancia del virus de la hepatitis C es eso, que es la que da más cronicidad y la que evoluciona más a hepatocarcinoma. Anteriormente, todo paciente que decía, desde que le diagnosticamos hepatitis C, le empezábamos a dar gotas de pino, porque antes no había un tratamiento eficiente y el 90% de los pacientes que adquieren hepatitis C van a evolucionar a cronicidad. Ese es el gran problema. La ventaja que hoy por hoy, en la medicina del primer mundo, el porcentaje de curación de hepatitis C es casi del 100% con las nuevas terapias de antivirales de acción directa. Obviamente eso no sucede en nuestro país porque no tenemos un sistema de salud con los recursos para darles a todos los pacientes el tratamiento que deben de recibir. Solamente los protocolos de nutrición de Centro Médico Nacional, el Adolfo López Mateos, La Raza y ese tipo de hospitales que tienen recursos, cuando tienen, pues tienen a pacientes en ese tipo de protocolos. Pero vamos a ir viendo las causas. Vean, se identificó en 1989 tras el aislamiento de un virus ARN. Antes no se llamaba hepatitis C, se le etiquetaba como hepatitis no A, no B, porque no se tenía identificado el virus como tal. Vean, el hepatitis C es la causa principal de infecciones por virus de hepatitis no A, no B, y era la principal causa de hepatitis post-transfusión con anterioridad al cribado habitual de las donaciones de sangre. Hoy por hoy, el que son más estrictos los estudios para poder seleccionar los paquetes que son viables para transfundirse, ha disminuido en un gran porcentaje los casos de hepatitis C. El virus de la hepatitis C se transmite de forma similar a la hepatitis B, pero tiene aún más posibilidades de provocar hepatitis crónicas persistentes. ¿Esto qué es? Por mucho, si les preguntan de todos los siguientes tipos de hepatitis, ¿cuál evoluciona más a la cronicidad? Hepatitis C. La siguiente. El único representante del género de la familia Hepacivirus es el virus de la hepatitis C. Esto es microbiología, no nos vamos a detener mucho, cuál es la medida. Lo importante es que sepan ustedes que es virus ARN. Todos son ARN, a excepción de hepatitis C. La siguiente. Vean, ¿cómo es que la hepatitis B llega al hígado? Lo que hace el virus de la hepatitis C es que se pega a partículas de LDL o de VLDL, son lipoproteínas de baja densidad o de muy baja densidad, y de esta manera entra a la circulación enterohepática, llega al hígado y va así agazapada entre la lipoproteína, y es como llega al hígado y empieza a replicarse, ¿no? Vean, se recubre de una lipoproteína de baja densidad o de muy baja densidad y después utiliza su receptor para ser captado por los hepatocitos. La unión del virus a los receptores de superficie CD81 tetraspasmina, las cuales se expresan en los linfocitos y permiten a estas células albergar al virus y posteriormente hacer su replicación. Uno de los antivirales de acción directa de las nuevas generaciones es precisamente un blanco dirigido que va directamente contra el CD81, ¿no? El virión penetra al retículo y permanece en él y posteriormente
esta unión del virus de la hepatitis C hace que haya una inhibición de la apoptosis e inhibe la acción. ¿Qué quiere decir que inhibe la apoptosis? Cuando el virus entra a una célula, a un hepatocito, bloquea la posibilidad de que esta célula muera para él poder seguir latente ahí en esa célula, ¿no? Acuérdense que la apoptosis es la muerte celular programada. Pues este virus sabe que si se muere la célula se va a morir él, pues entonces lo que hace es que bloquea la acción del interferón y la acción del antígeno P53 para evitar que la célula muera cuando esté programada para morir. La siguiente. Vean, ya sabemos pues que el virus se transmite a través de la sangre infectada y por vía sexual, y esto es lo importante. Más del 90% de los individuos infectados por VIH que son o han sido consumidores de drogas van a estar infectados por virus de la hepatitis C. Paciente que le detecto ELISA de tercera o cuarta generación positiva, lo confirmo con un Western blot, le tengo que hacer prueba para hepatitis C porque lo más seguro es que tenga hepatitis C y le tengo que dar también tratamiento para la hepatitis C. La elevada incidencia de infecciones asintomáticas favorece la diseminación del virus entre la población. Llegó a haber un momento en que era un problema de salud pública muy importante y lo sigue siendo por la cantidad de pacientes que son portadores de HIV y pacientes que son drogodependientes de drogas parenterales y el número de pacientes que son portadores de hepatitis C. El problema es que hay muchos que no están diagnosticados y que van diseminando por ahí la enfermedad. ¿No? La siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo en general? Bueno, transmisión sexual, transfusión, por mucho quizás sigue siendo lo más importante, personal del sector salud, que somos un personal de riesgo porque nos podemos picar o podemos tener contacto con alguna partícula, los drogodependientes. La siguiente. Vean, estadísticamente hay 300 millones de portadores crónicos en el mundo, es una cantidad exagerada. La Organización Mundial de la Salud dice que hay 400,000 nuevas infecciones en Latinoamérica y en el Caribe. Y el problema que nosotros aquí en México tenemos el genotipo 1 y 4, que quizás sean los más oncogénicos de los 6 serotipos o los 6 genotipos que hay de hepatitis C. Vean, 5% de la población están infectados por virus de la hepatitis B y 350 millones de forma crónica, y hay más de 450. Aquí es un error, me parece. 15 a 40% pueden desarrollar cirrosis, insuficiencia hepática y carcinoma hepatocelular. Esta es la importancia que tiene la hepatitis C, el alto porcentaje de desarrollar hepatocarcinoma. El periodo de incubación es largo también como la hepatitis B, de 45 a 160 días, un promedio de 120 días. La siguiente. Y aquí nos estamos. ¿Cuáles son los genotipos que más vamos a encontrar en México? 1A, 1B, 2B, 3A y también el genotipo 4. Esta es la diversidad de genotipos que hay, y obviamente el genotipo 1 y genotipo 4 quizás sean los más oncogénicos, ¿no? Los que más tienen posibilidad de evolucionar a hepatitis crónica y a hepatocarcinoma. La siguiente. Si ustedes se fijan, aquí estamos nosotros, América Latina, y por aquí vamos a ver dónde está lo que es Latinoamérica y los trópicos, cómo hay una distribución. Y esto, lo que tenemos que conocer es que existen 6 genotipos y todos tienen diferente tendencia a la cronicidad y a desarrollar hepatocarcinoma, pero por mucho los que más es el 1 y el 4. La siguiente. ¿Cuál es el estado natural o la evolución natural de la enfermedad? Vean, hepatitis aguda de la hepatitis C, cuando hay persistencia del virus de la hepatitis C por más de 6 meses, ya hablamos de cronicidad, y a estos pacientes hay que darles tratamiento farmacológico, salud. Algunos van a evolucionar a una cronicidad y luego desarrollar una cirrosis compensada, y otros van a evolucionar a la cura. Después, esta cirrosis se va a descompensar y nos puede dar hepatocarcinoma, sangrado por varices esofágicas, encefalopatía o ascitis. Y bien el tiempo que pasa para que el paciente empiece a tener manifestaciones de un hepatocarcinoma, una cronicidad franca o cirrosis como tal, pueden llegar a pasar hasta 20 o 30 años. Y ese es el problema. En ese tiempo
A lo mejor al paciente se le olvidó. Bueno, al paciente no se le va a olvidar porque va a tener la molestia ahí, pero muchas veces nosotros dentro del interrogatorio no preguntamos de manera adecuada si en algún momento el paciente tuvo hepatitis. Hay pacientes que pueden tener una hepatitis que se mantiene subclínica, que no tiene unos síntomas muy significativos, o que se enmascaran, o que el paciente atribuye a alguna otra entidad patológica, no tanto al evento que tuvo de la hepatitis cuando fueron 20 o 30 años antes que inició con la hepatitis. La siguiente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya sabemos. Por medio de un panel viral, cuando vemos que hay anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, o por reacción de cadena en polimerasa, aislando el RNA del virus de la hepatitis C. ¿Sí? Estas son las dos pruebas más importantes y los que tenemos como médicos de atención primaria para poder establecer que el paciente es portador de una hepatitis C. La siguiente. Esto es cómo vamos a interpretar los estudios. Fíjense qué es lo más importante, pues el PCR. Si yo tengo el ELISA positivo con anticuerpos contra el virus de la hepatitis C y tengo el PCR positivo detectando el RNA del virus de la hepatitis C, esto me está diciendo que estoy ante una infección aguda o una infección crónica por virus de la hepatitis C, que va a depender del tiempo de evolución y el contexto clínico. Para hablar de cronicidad es después de 6 meses de haber iniciado el cuadro clínico. Y luego, si yo tengo el ELISA positivo, pero tengo PCR negativo, esto es que hubo resolución o el paciente es un falso positivo. ¿Sí? Si no recibió tratamiento el paciente de ningún antiviral de acción directa y tiene el ELISA positivo pero tiene PCR negativo, dudo que el paciente tenga hepatitis C. Y luego, si tengo el ELISA negativo y tengo PCR positivo, estoy ante un cuadro agudo de hepatitis C. Y si tengo los dos negativos, pues quiere decir que no hay un proceso de infección. ¿Qué quiere decir? Que hoy por hoy el que tiene un mayor peso específico para el diagnóstico es la reacción de cadena en polimerasa, transcriptasa inversa en tiempo real, o vulgarmente llamado PCR, ¿no? La siguiente. ¿Qué otros métodos como médico de atención primaria puedo tener para evaluar a mi paciente con hepatitis C? Tengo dos métodos. Uno se llama fibroelastografía. La fibroelastografía, que es como un ultrasonido, donde se manda una onda de sonido y se mide con qué velocidad pasa la onda, la glándula hepática. A mayor rapidez de paso de la onda de sonido, me está diciendo que ya hay mayor grado de fibrosis. ¿Sí? La fibroelastografía me puede decir, y se manifiesta así, se reporta en kilopascales, y nos va a decir F0, ausencia de fibrosis, F1, fibrosis leve, F2, fibrosis moderada, F3, fibrosis grave o avanzada, y F4, ya cirrosis, cuando hay más de 14 kilopascales. Este fibroelastografía tiene la capacidad de detectar de 0 hasta 90 kilopascales. Entonces, lo que yo necesito conocer es que todo lo que esté arriba de 14 kilopascales significa que ya hay cirrosis. Y hay otra cosa que se llama fibrotest, que evalúa 6 biomarcadores. La siguiente. Aquí están viendo cómo se determina en cuanto a los kilopascales. Vean, F0, personas sanas y que no tienen más de 5.5 kilopascales. F1, el paciente llega hasta 7.6 kilopascales, F2 hasta 9 kilopascales, F3 hasta 14 y F4 por arriba de 14 ya es cirrosis. Y ojo con esto, muy probablemente aquí en la ciudad de Puebla, cuando menos que yo sepa, hay como 3 equipos para hacer un fibroscan. El fibroscan no pasa que deba de andar oscilando entre unos 2.500 o 3.000 pesos. Y es una herramienta muy útil porque no es invasiva y muchas veces me va a evitar tener que realizarle una biopsia al paciente. Obviamente el estándar de oro va a ser el estudio histopatológico, pero el fibroscan tiene una correlación muy directa a lo que se reporta en la biopsia. Se han hecho estudios muy interesantes multicéntricos donde comparan los resultados de una biopsia con los resultados de fibroscan.
y las diferencias son muy pequeñas. Entonces es una herramienta muy útil que debe de tener el médico de atención primaria muy presente para cuando tenga que evaluar a pacientes con la hepatopatía que sea hepatitis, sea cirrosis, sea la hepatopatía que sea. El FibroScan es una herramienta que como médico de atención primaria debo de tener muy presente para poder evaluar a mis pacientes con alguna patología hepática. La siguiente, esto es lo que le llamamos el fibrotest. ¿Qué hace el fibrotest? Bueno, el fibrotest nos mide la gamma-glutamil transpeptidasa, nos mide la bilirrubina total, nos mide la alfa-2 macroglobulina, la apolipoproteína A1 y la aptoglobina. Esto es un conjunto, es una prueba que ya viene, que la hacen con una toma de muestra de sangre en el laboratorio, pero si yo ya tengo un FibroScan que me está diciendo y tengo un cuadro clínico, no tiene caso que yo haga gastar a mi paciente, porque este es un estudio que es caro por las pruebas que compone, ¿no? Entonces, pero hay que tenerla presente, por si yo tengo un paciente que tiene problemas de coagulación muy importante y sé que biopsiarlo va a ser un riesgo muy significativo, entonces cuando ustedes estén en la residencia o estén en su internado, van a ver que cuando hacíamos las biopsias, gracias a Dios a nosotros nos tocaba la suerte de que nos dejaron hacer varias biopsias de hígado, pero nos teníamos que aventar casi como 10 horas, le poníamos un bulto al enfermo y lo acostábamos en decúbito lateral derecho para que las sábanas estuvieran haciendo como presión y estarle tomando signos vitales ahí al paciente cada 20, cada 30 minutos, pero era la única manera que nos daban chance de poder hacer las biopsias. Pues entonces te valía quedarte ahí después de tu guardia con tal de que te dejaran hacer el procedimiento. Antes había unas agujas que se llamaban trucul, que eran unas agujas medias melodramáticas, eran unas cositas así, donde tenían un estilete y luego terminaban como en una cosa así. Llegábamos, metíamos la aguja y al traérnosla se traía un pedacito, un filetito de hígado, ¿sí? Ya ahorita las agujas nuevas para biopsia son una chulada, porque ya son hasta con menos riesgo de que provocáramos sangrado, pero anteriormente teníamos más complicaciones de sangrados al hacer las biopsias de hígado, y pues pacientes que tenían algún tipo de discrasia sanguínea, que tenían TPs largos y eso, no te la jugabas porque sabías que te iba a sangrar y a lo mejor iban a hacer un hematoma que iba a terminar en quirófano, y un paciente cirrótico, mételo a quirófano y va a ser un dolor, ¿no? Porque se descompensan de todas. De 10 pacientes cirróticos que metes a quirófano, 8 te van a hacer encefalopatía. Entonces, pues uno trataba de evitar, y hoy por hoy ustedes ya van a contar con la posibilidad de este tipo de estudios, sobre todo el FibroScan, que te va a dar una información muy cercana a lo que es la realidad desde el punto de vista histopatológico. Obviamente, si les preguntan cuál es el estándar de oro, ni lo duden, histopatología. ¿De acuerdo? La siguiente. ¿Qué nos dicen las guías de práctica clínica en nuestro país en el manejo de la hepatitis C? Vean, la combinación de interferón pegilado y ribavirin es el tratamiento estándar para el manejo de los pacientes con infección crónica por virus de la hepatitis C. Esto a nivel mundial ya pasó a la historia, ¿sí? Los países del primer mundo, Europa, Estados Unidos, los asiáticos, ya prácticamente casi no usan interferón ni usan lo que es la ribavirina. Ya ellos tienen unos esquemas mucho más sofisticados, pero desgraciadamente en México no contamos con los recursos. Y si ustedes se fijan, en el sector salud, IMSS, Salubridad, ISSSTE, Pemex, Sedena, lo que se tiene como tratamiento, inclusive la guía de práctica clínica es lo que nos dice, la combinación de interferón pegilado y ribavirina es lo que se maneja. Por eso las tasas de curación en nuestro país no van más allá de un 70%, un 65%, cuando a nivel mundial, en el primer mundo, tienen tasas de curación del 99%. ¿De acuerdo? Y vean, en pacientes con genotipo 1 y 4, que son los más pro-oncogénicos, el tratamiento con interferón pegilado más ribavirina dura 48 semanas. ¿Sí? En los pacientes con genotipo 2 y 3, la duración del tratamiento es 24 semanas porque son virus que tienen menos riesgo de desarrollar cirrosis y desarrollar hepatocarcinoma. Y en la siguiente, aquí están las dosis,
La dosis de interferón pegilado será de 180 microgramos semanal por vía subcutánea y la dosis de ribavirina será de 1000 miligramos para aquellos con peso menor de 75 kilos y de 1200 para aquellos con peso mayor de 75 kilogramos. Habitualmente ustedes no van a manejar estos medicamentos, pero pues no les hace daño que sepan más o menos cuál es la dosis que tienen que manejar, por si acaso se los llegaran a preguntar en el departamental. La siguiente, esto es lo que hay, las combinaciones que hay en nuestro país vigente. La siguiente, estos son los protocolos que se manejan a nivel mundial. Sofosbuvir, Ledipasvir con o sin ribavirina, Sofosbuvir, Simeprevir con o sin ribavirina y Sofosbuvir, Daclastavir con o sin ribavirina. Estos son los protocolos o el tratamiento que se utiliza a nivel gringo o a nivel europeo o en los asiáticos, en los países del primer mundo. Son los tratamientos actuales, pero ustedes cuando salgan a su internado van a ver que lo que se maneja en México sigue siendo todavía interferón con con la ribavirina. Bueno, si algunos se van a nutrición, ellos tienen protocolos con estos fármacos porque de alguna manera es el niño consentido del sector salud y son los que quizá tengan más recursos. Que yo creo que ahorita con la 4T dudo que tengan protocolos con estos fármacos. La siguiente. Bien, esta ha sido la evolución de los fármacos antivirales para el virus de la hepatitis C a través del tiempo. Si ustedes se fijan en dónde andamos nosotros, prácticamente casi desde que se detectó el virus de la hepatitis C ya se manejaba el interferón alfa. Después, en el 98 se adicionó la ribavirina al manejo de la hepatitis C del interferón alfa. Y luego ya en el 2000, entre el 2001 y el 2011, sale lo que son el Boceprevir y el Telaprevir, que ya empezaron a ver estos antivirales de acción directa. Y vean, 2016, que es la última que tiene esta diapositiva, no ha habido muchos cambios entre el 2016 y ahorita el 2024. ¿Cuáles son los fármacos que habitualmente ya se dejan para el genotipo 1 y 4? Vean, Elbasvivir, Grasoprevir, Velpatasvir, Sofosbuvir. Esos son el manejo de los protocolos que hay ahorita en la actualidad. Pero si ustedes se fijaron, si les preguntan, según la guía de práctica clínica del GPC de México, ¿cuál es el tratamiento para la hepatitis crónica tipo C? Interferón pegilado con la ribavirina. ¿Sí? La siguiente. Bueno, ahora vamos a ver hepatitis delta. Ya habíamos comentado que una de las características peculiares, bueno, mientras vemos cómo va el partido. ¿Cómo van? 0-0. Bueno, quiere decir que él no está poniendo atención porque está siguiendo el partido. ¿Qué tiempo van? A ver, doctora, cuéntenos, ¿qué leyó de hepatitis delta? Ciérrele ahí, porque luego se va a meter a Google. Cierre ahí su laptop, por favor. Lo que me acuerdo de hepatitis D es que necesitaba la quimio de superficie de hepatitis D. También evoluciona cronicidad.
¿qué importancia tiene? Más o menos lo que debe de conocer el médico de atención primaria es eso, ¿no? Que para que yo tenga hepatitis delta, forzosamente tengo que tener hepatitis B, ¿sí? No puedo tener hepatitis delta aislada. Todo paciente que tenga yo con hepatitis B, que va jalando bien y de pronto, ¡bum!, se me complica, se me deteriora, lo primero que tengo que pensar, no quiere decir que todos los hepatitis B que se deterioren adquirieron hepatitis delta, pero es lo primero que tengo que pensar, que mi paciente se le sobreagregó la hepatitis delta. ¿Puedo tener hepatitis delta al inicio de la hepatitis B? Sí. Puedo tener pacientes que me debuten con las dos hepatitis B, pero hepatitis delta. Pero no puedo tener hepatitis delta solo, ¿sí? Eso es algo que deben de tener bien presente, tanto para conocimiento de medicina como para cuestión de examen departamental. La siguiente, por favor. Vean, aproximadamente 15 millones de personas en todo el mundo están infectadas por el virus de la hepatitis delta. No está tan bajita la incidencia, pero es por mucho menor la incidencia de hepatitis delta que lo que tenemos de hepatitis A, hepatitis B o hepatitis C, ¿no? Vean, siendo este virus el responsable del 40% de las hepatitis fulminantes. Esa es la característica preocupante de la hepatitis delta. Pocas veces van a ver una hepatitis fulminante por hepatitis A, por hepatitis B, por hepatitis C. En cambio, si ustedes tienen un paciente con hepatitis B que se le sobreagrega una hepatitis delta, 40 a 60% de ellos pueden desarrollar una hepatitis fulminante. ¿Qué significa hepatitis fulminante? Pues que se lo cargue el payaso, ¿sí? Es aquel paciente que les empieza a desarrollar problemas de coagulación, encefalopatía, inestabilidad hemodinámica y que se les va a morir, ¿sí? Entonces, ahí estriba la importancia de lo catastrófico que puede llegar a ser la presencia de la hepatitis delta, y por eso es muy importante que el médico de atención primaria esté consciente de la posibilidad de que un paciente con hepatitis B que se le deteriora, que tiene forzosamente que descartar que no esté acompañado de una hepatitis delta. Y vean, utiliza el virus de la hepatitis B y las proteínas diana para poder replicarse y sintetizar sus proteínas. Es un parásito vírico y el antígeno de superficie es indispensable para que pueda desarrollarse el virus de la hepatitis delta. La siguiente. ¿Cómo se transmite? Pues se sabe que se transmite de la misma forma prácticamente que la hepatitis B y la hepatitis C. Se transmite a través de la sangre, el semen y las secreciones vaginales. Sin embargo, únicamente puede replicar en aquel paciente que tiene una hepatitis B previa. El individuo se puede infectar simultáneamente con hepatitis B y el agente delta, que era lo que les comentaba. Yo puedo tener un paciente, si un paciente le hago un diagnóstico de hepatitis B y se me comporta de una manera muy agresiva, tengo que pensar que probablemente ese paciente me debutó junto a hepatitis B y hepatitis delta. Normalmente la hepatitis B en sus fases iniciales no suele ser muy agresiva. Si mi paciente le hice diagnóstico de hepatitis B y se me está comportando, evolucionando muy rápido al deterioro, debo de pensar que debo de descartar que no esté de manera conjunta un cuadro de hepatitis B y hepatitis delta. Y vean, en los pacientes portadores de hepatitis B infectados secundariamente por hepatitis delta, tiene lugar una evolución más rápida y más grave, ¿sí? Son pacientes que hay que empezarle a dar gotas de pino para que se vaya acostumbrando a la madera, porque muy probablemente se nos va a pelar. La siguiente, y esto sucede hasta en los mejores hospitales, el agente delta incrementa la gravedad de las infecciones por el B, es mucho más probable una hepatitis fulminante y origina alteraciones de la función cerebral, encefalopatía hepática, ictericia amplia, necrosis hepática masiva, la cual es mortal en el 80% o más de los casos en los mejores centros. ¿Qué quiere decir? Que 8 de cada 10 pacientes que se me presenten con hepatitis B y hepatitis delta se me van a morir, ¿sí? Entonces, hasta ahorita no han cambiado las estadísticas, sigue siendo un porcentaje muy alto. Y vamos a entrar en semiología. Encefalopatía hepática.
Doctora, ¿me puede decir qué manifestaciones conoce de encefalopatía hepática o qué entiende usted por encefalopatía hepática? Pues alteración en el estado de alerta. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son los grados de evaluación del estado de alerta? Pues yo uso Glasgow. ¿Usted usa Glasgow? Sí. ¿Hay otro? Sí. No sé. ¿Cuáles son, el que nosotros estemos aquí platicando y hablando tanta, como les digo, yo soy políglota. Un políglota, ¿usted qué entiende por políglota? Pues que hablan muchos idiomas. Bueno, pues yo soy políglota, yo hablo español y mucha pendejada, ¿no? Pero bueno, ¿qué entiende en textual? El que estemos nosotros ahorita aquí conversando es porque tenemos un estado de alerta, ¿no? Y luego, ¿qué sigue? No me acuerdo cómo se llama esa clasificación, pero está bien descrita. ¿Cómo? Alerta verbal, Sí, alerta, somnoliento, soporoso, estuporoso, coma superficial y coma profundo. No creo que haya cambiado de cuando yo estudié medicina ahorita a la fecha, pero tenía un nombre, no lo recuerdo. No sé, ustedes, cuando les dieron propedéptica, ¿cómo les? Así como el de la fuerza muscular, 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5, ¿cómo se llama? ¿Eh? La escala de Daniels. De Daniels, pero esa es la de la fuerza muscular, que vence la base de sustentación, que pasa la línea media y que como vence la resistencia y todo ese rollo, ¿no? Uno ya no las usa así, pues porque ya en automático lo haces al revisar a tus pacientes, pero ustedes sí tienen que conocer cómo se llama ese del estado de alerta, ¿sí? Esto es importante. Entonces, encefalopatía, normalmente, pues eso me está diciendo que mi paciente o va a estar soporoso, estuporoso o comatoso, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más? En la exploración de un paciente, ¿qué busca en un paciente que usted considera que está con encefalopatía hepática? Pues, ¿Qué signos le interesaría buscar en su paciente? bueno, ictericia tendría. Bueno, Yo creo que todos los signos vitales también estarían alterados. O sea, la presión estaría baja. pues puede o no, pero bueno. Pero ¿qué signos me hablan de que tengo afección neurológica? Shh. ¿Se las asomó muy frías o qué? ¿No? Ya tiene rato con gripe, ¿no? Ya desde el miércoles. No, bueno, pues no, miércoles, pues apenas tiene 2 días. Seis eternos. Pues no sé qué esté flexión, extensión. En esa respuesta motora, ¿cómo va? ¿Cómo que cómo va? Sí. Ajá. O sea, ¿de qué número? El grado 4 y el grado 5, que recibe el nombre de decorticación, descerebración. ¿Cuál es decorticación y cuál es descerebración? Si antes teníamos una mala costumbre de llegar con el dedo y hacerle así, es una salvajada, eso ya está proscrito, ya no se debe de hacer. O llegábamos y le agarrábamos el pezón y le apretábamos, madres, pues si no respondía es que tenía un problema profundo. Pues a ver, agárrenle a alguien y le mientan a su madre, ¿no? A que lo haga así. Qué bueno que ya no se les espero que ya no se los hayan enseñado de llegar y prestar el pezón o meter el dedo aquí, porque eso es una salvajada, pues, ¿no? Pero si yo llego y aprieto al paciente aquí y hace esto, y si yo le aprieto y hago esto, ¿sí? ¿Cuál es más malo? Entonces, ¿cuál es el 4 y cuál es el...? ¿Cómo se llama esa escala? Tiene un nombre. Así es cuando es lo motor, que tiene 6, ¿no? Pero esto se llama escala del estado de conciencia. Estado de alerta, somnolencia, sopor,
estupor y coma. ¿De acuerdo? Pero yo lo que quiero es que me explique qué signos busca. Hay dos signos muy significativos para ver que el paciente está teniendo problemas de encefalopatía hepática. A ver, metabólico, pero predominantemente lo vamos a ver como cambios neurológicos por afección de la función de hígado. Si yo le digo que le haga al paciente y le hace que le baje la mano y el paciente le hace esto, ya va a poder. ¿No qué? Me llamo Francisco Omesco. Y además usted es mi becaria, pues como que no me conoce. ¿Cómo se llama este signo? No sé. Dile. De engranaje, ¿no? No, O rueda. signo de la rueda dentada. Ok. ¿De acuerdo? Y si al paciente le hace esto, ¿no quedaste que ibas a pedir una cooperación para ponerle el motorcito? Préstame tu mano. Si yo le hago al doctor esto y se queda así, exactamente, asterixis. Signo de la rueda dentada y asterixis son dos signos muy importantes que debo de evaluar yo en mi paciente que tenga una encefalopatía, que tenga hepatitis y que me esté evolucionando encefalopatía. La siguiente, creo que por ahí puse la diapositiva, no sé si la quité, no, ahí la dejé. Esta es una diapositiva, ustedes, a lo mejor algunos de ustedes heredó de sus papás y son médicos, las colecciones de Siva Heihi, de los Netter de Siva Heihi, que son 11 libros, una chulada para hacer diapositivas. Antes teníamos que hacer laminillas, que todavía por ahí les venden un compendio chiquito de Netter, que es una chulada, todo médico debe de tenerlo, que les ayuda mucho para cuando llevan morfología. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo. Vean, el estadio 1, cambios en la personalidad, el paciente está irritable o está desorientado, le hablamos y no atiende. Estadio 2, el paciente ya empieza a tener cierta asterixis. ¿Cómo evaluarías si yo tengo un estadio 2 de encefalopatía? ¿Cómo me evalúas asterixis? ¿Qué me pides? ¿Qué me dices que haga para ver si tengo asterixis? Quizás evaluar los movimientos finos. Movimientos finos. ¿Cuáles son los movimientos finos? Por ejemplo, mantener encaminadas sus extremidades para atrás. Exactamente. Le pido a mi paciente que estire la mano, pero yo puedo tener una asterixis muy discreta. ¿Cómo podrías tú identificarla en tu consultorio? Generarle algún estímulo y... No, pero ahí es provocar sin que tú provoques. Es que ustedes ya no usan las libretas, ¿no? ¿Quién trae una hoja de papel? Que no esté contaminada con virus. Sí, ¿verdad? No se crea, es trae... ¿No? Pásenmela para acá. Gracias. Estira tu mano, separa tus dedos y le ponen la hoja de papel. Si hay un cambio, por mínimo que sea, empieza a cambiar, empieza a mover la hojita. Ahí se cansó, o sea, a cañón, lo que pasa, está nervioso, le tiene miedo al pánico escénico, pero estira bien, hagan esto siempre. Pónganle una hoja de papel a su paciente y si hay un cambio muy fino, cuando veamos encefalopatías, van a ver que hay una cosa que se llama encefalopatía mínima, que son cambios muy sutiles, pero así yo puedo percibir si mi paciente tiene temblor. A ver, doctor, pero un hipertiroideo también lo tiene, sí, pero no tengo el antecedente de un cuadro de hepatitis. Y lo que yo estoy buscando es saber si hay asterixis, ¿de acuerdo? Asterixis y signo de la rueda dentada son dos signos muy importantes de los pacientes que me están empezando a desarrollar. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Encefalopatía hepática, y yo como médico de atención primaria tengo que conocer cómo debo de explorar eso en mis pacientes. Y es lo que están viendo ahí. Ya está. Eso que está aquí, ¿cómo se llama? Lo que le están haciendo a los O el Babinski. ¿Cuál es la respuesta plantar normal de un paciente, doctora? Cuando le ponen la
profesor. Esa es la respuesta, digo los dedos, esa es la respuesta normal. Entonces, ¿cuál sería la respuesta normal? ¿Por qué dice que no? Ah, usted está de acuerdo. Pues yo no. La respuesta normal es al revés. Al pasarle yo y estimular la planta del pie, el paciente tiene que hacer una aducción, tiene que cerrar sus dedos. Si mi paciente le paso el estímulo por la planta y me los extiende y me los separa, eso es Babinski, ¿sí? Succedáneos. ¿Qué son los succedáneos? ¿Qué entiende por succedáneos? Que son otras pruebas que traen. ¿Cómo? ¿Pero cuáles son? Que sea de quirófanos. Agarro mis dedos y por la región de la tibia paso mi mano con mis dedos y el paciente vuelve a hacer lo mismo, me extiende y me estira los dedos. ¿Y el otro cuál es? Por la recara exterior de la pierna le paso el estímulo por aquí y me hace lo mismo, ¿sí? Son tres maneras diferentes, no me acuerdo, yo lo llamo succedáneos, pero tienen un nombre que se los debieron haber dado en propedéutica. ¿Es Oppenheim? Es Oppenheim. Oppenheim. ¿Y cuál es el otro? Yo le llamo succedáneos y así ya no se me olvidan. Y yo ya ni le pongo, yo no le pongo Babinski y succedáneos positivos en la nota. No me pongo a tanto nombre, pero bueno, sé que tienen nombres propios, pero ustedes sí tienen la obligación de conocerlos y yo también tenía la obligación de transmitírselos, pero les digo que yo ya no me meto en eso y le pongo succedáneos. Ustedes pueden decir, ¿tiene succedáneos positivos? ¿Quién? Al doctor Amezco nos dijo que así se llamaba, ¿no? Bueno, entonces esto es importantísimo para poder ver que el paciente pudiera estarme desarrollando una encefalopatía hepática. Y esto, en un paciente que tiene hepatitis B y hepatitis delta, me está hablando de que mi paciente se me está deteriorando y que está evolucionando a un daño hepático importante. La siguiente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Obviamente, por PCR voy a detectar el ARN del virus de la hepatitis delta, ¿sí? O puedo hacer ELISA y determinar que tengo presencia de antígeno de superficie. El problema es de que busco anticuerpos por IgM del virus de la hepatitis delta por medio de ELISA. La siguiente. Tratamiento. No hay tratamiento para la hepatitis delta, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento más eficiente? Vacunar a mis pacientes para que no me les dé hepatitis B. Si no hay hepatitis B, no hay hepatitis delta. Pero ya entrando hepatitis delta en el paciente, la terapia es de sostén. ¿Qué es terapia de sostén? Mantener, hidratar al paciente, manejar las complicaciones, pero un tratamiento directo. No se ha demostrado que algún antiviral de acción directa modifique la evolución. Puedo modificar la evolución de la hepatitis B, pero no de la hepatitis delta. Y realmente no se ha demostrado que el utilizar antivirales de acción directa a pacientes que tienen hepatitis B y hepatitis delta modifique la evolución de la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces vean, lo que podemos hacer es darle interferón 5 millones 3 veces por semana durante 2 meses si es que logramos rescatar al paciente. ¿De acuerdo? La siguiente. Hepatitis E. La hepatitis E, o también llamada virus entérico, es muy similar a la hepatitis A, se adquiere por el mismo mecanismo, ano, mano, boca, es fecal oral. La siguiente, por favor, y vean. El virus de la hepatitis E, hepatitis no A, no B, tipo E, la E significa que es entérico o epidémico y se transmite predominantemente por vía fecal oral, especialmente en aguas contaminadas. Conforma un género independiente de norovirus, basado en su tamaño, que es de 27 a 34 micras, y cambios en su estructura. La siguiente. ¿Qué pasa desde el punto de vista epidemiológico? ¿En dónde encontramos más frecuentemente hepatitis E? En los países tropicales. Aquí serían los estados de costas como Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y todo lo que es la cordillera del Pacífico, ¿no? Es más frecuente en los meses de lluvia y habitualmente se presenta en turistas que van hacia esas zonas endémicas. Se ha encontrado que predomina en adultos jóvenes entre 15 a 40 años. Su mortalidad es baja, pero es mayor a la de la hepatitis A.
casos esporádicos en países en desarrollo, transmisión fecal oral y el periodo de incubación es de 30 a 40 días. La siguiente. ¿Qué pasa desde el punto de vista clínico? Vean, los síntomas y la evolución de la enfermedad es muy parecida al virus de la hepatitis A, solamente que provoca un cuadro más sintomático que la hepatitis A. La hepatitis E tiene mucho más sintomatología en cuanto a ataque al estado general, en cuanto a presencia de ictericia, en cuanto a presencia de fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, predominantemente en hipocondrio derecho. Y vean, la tasa de mortalidad relacionada con el virus de la hepatitis E oscila en el 1%. Si recuerdan, cuando vimos hepatitis A, la tasa de mortalidad de la hepatitis A era de 0.01%. Aquí es del 1% y puede llegar hasta el 2%. Aproximadamente es 10 veces más, que causa más muertes que la hepatitis A, en un 10 veces más, se puede decir que más severo que la hepatitis A, y puede llegar a causar hasta el 20% en mujeres embarazadas. ¿Sí? Entonces es mucho más sintomático y tiene mayor mortalidad que el virus de la hepatitis A. La siguiente. Ahora vamos a ver lo que es el virus de la hepatitis G, ¿sí? Que algunos no lo reconocen como tal, pero que está bien determinada ya y ya está bien clasificada por la OMS. La siguiente. El virus de la hepatitis G se cree que es un medio hermano del virus de la hepatitis C, y algunos infectólogos, algunos hepatólogos, algunos virólogos dicen que es un fragmento del virus de la hepatitis C, que realmente no es una entidad diferente, sino que es un fragmento de la hepatitis C y que es como una forma de presentación aberrante del virus de la hepatitis C, y otros dicen que no, que es una entidad distinta. Pero vean, el virus de la hepatitis G presenta numerosas similitudes con el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis G es un flavivirus, se transmite a través de la sangre y suele provocar hepatitis crónica. O sea, se cree que también el virus de la hepatitis G evoluciona a la cronicidad. Hasta ahorita la literatura médica no tiene clasificado ninguna hepatitis crónica por virus de la hepatitis G. Vean, el virus de la hepatitis G se identifica mediante la detección por PCR y aislando el RNA del virus de la hepatitis G. La siguiente. Fue descubierto en 1995 en plasmas de pacientes crónicos. La infección se debe principalmente a transfusión sanguínea. No se ha detectado en fluidos, ni en las lágrimas, ni en la saliva, ni en las secreciones vaginales, ni en el semen. También se llama virus GBC. O sea, muchos por eso creen que es un fragmento del virus de la hepatitis C. La siguiente. El virus de la hepatitis G es un virus de la familia flavivirus con una homología de aproximadamente el 30% de similitud con las proteínas del virus de la hepatitis G, que los virólogos, digo la hepatitis C, es de donde toman para decir que no son los mismos, sino que es una nueva variante que está afectando al ser humano. La siguiente. El virus se distribuye en todo el mundo, su prevalencia general va del 1 al 2%, y en pacientes con hepatitis crónica su prevalencia llega a ser del 10 al 20%. Ahora también están diciendo que puede haber una infección sobreagregada como el B con la delta, de la C con el G. Ya veremos cuando ustedes terminen la carrera de medicina a ver qué nuevos documentos hay en relación a esto, pero por lo pronto existe A, B, C, D, E y G. ¿De acuerdo? La siguiente creo que es la última. Bueno, a pesar de su nombre, no hay clara evidencia de que el virus causa enfermedad hepática. No se ha demostrado asociación de hepatitis crónica, cirrosis ni carcinoma hepatocelular, aunque unos dicen que sí evoluciona. Se ha detectado el virus en pacientes con hepatitis crónica, por eso muchos creen que es una variante o es un fragmento que se desprende del virus de la hepatitis C, porque no hay demostración histológica de que realmente un paciente tenga hepatitis G y evolucione a una cronicidad. Se ha encontrado virus de hepatitis G en pacientes con hepatitis ya crónica, por eso se cree que pudiera ser un fragmento de la hepatitis C. ¿Sí? Vean, algunos reportes iniciales correlacionan a este virus con hepatitis aguda fulminante en Japón, pero publicaciones posteriores explican que esta asociación
en pacientes, más bien el problema de la hepatitis fulminante es post-transfusional y no por tener hepatitis G. ¿De acuerdo? Entonces ahí ténganlo latente, pero ya tengan el conocimiento que existe esta variante de hepatitis G. La siguiente, diagnóstico. En resumen, se considera actualmente que el virus de la hepatitis G no produce enfermedad hepática y por lo mismo no se recomienda su detección rutinaria. No van a encontrar en el panel viral que los laboratorios hagan pruebas para detectar hepatitis G. Ustedes tendrían que pedir directamente un PCR para ver si aíslan el RNA del virus de la hepatitis G. La siguiente. ¿Qué quiero que conozcan de esto? Nada más que distingan qué es hepatitis crónica latente y qué es hepatitis crónica persistente. En la siguiente diapositiva les muestro un cuadro. Ya saben que para hablar de hepatitis crónica debe de ser persistencia por después de 6 meses de evolución. Y vean, hepatitis crónica persistente o pasiva, hepatitis crónica activa, infiltrado inflamatorio en el espacio portal, infiltrado inflamatorio periportal con necrosis. Esta es la gran diferencia entre hablar de hepatitis crónica persistente y hepatitis crónica activa. En la persistente casi vemos muy pocos focos de necrosis, cuando en la activa hay placas de necrosis y puentes que se van formando en relación a una fibrosis y una evolución a la cirrosis más rápido. Vean, escasos focos de necrosis, nula fibrosis, y acá hay lisis de hepatocitos y hay ya datos de distorsión de la arquitectura por fibrosis y alteración de los canalículos biliares. Esta es asintomática y tiene pocas manifestaciones bioquímicas. ¿Qué quiere decir? Oiga, doctor, y entonces yo como médico general, ¿cómo diferencio una hepatitis crónica persistente y una hepatitis crónica activa? Transaminasas. Si mi problema es que hay más necrosis en la hepatitis crónica activa, hay más daño celular. ¿Cuáles estudios de la función hepática me habla de daño celular? Transaminasas. Si mi paciente tiene transaminasas altas, estoy ante una hepatitis crónica activa. ¿Sí? Si mi paciente no tiene manifestaciones clínicas y tiene las transaminasas muy cercanas a valores normales, estoy ante una hepatitis crónica persistente. Ahí está el virus, pero no me está condicionando una inflamación y una potencial evolución a fibrosis, necrosis y carcinoma hepatocelular y cirrosis. ¿De acuerdo? Entonces es importante para que no se confundan en el término qué es hepatitis crónica persistente y qué es hepatitis crónica activa. Como médicos de atención primaria, con pedir TGO, TGP o AST, ALT, ustedes tienen suficiente para poder diferenciar entre una persistente y una crónica activa. Bueno, ahí si le paramos ya con las hepatitis, ¿qué hora es? 11:17. Bueno, salgan unos 10 minutos para brincarle a abscesos hepáticos, ¿no? ¿Cuánto va? 1-0. ¿Quién? España. O sea,